Buenos días, bienvenidos. Encantado de veros a todos en la mañana de hoy. Vamos a esperar unos minutos, pues aproximadamente unos 3 minutos, porque estamos recibiendo conexiones de los compañeros de Santos en este momento ya entrando en la reunión. Es una reunión que afortunadamente ha tenido una gran expectación. Tenemos un total de 45 personas identificadas como miembros de la asociación que quieren participar. Recordar que la Asociación Española de Escuelas de Derivación cuenta con 58 asociados. Y este tema de hoy que vamos a tratar, de los fondos Next Generation, pues consideramos que así son. Un asunto muy relevante e importante para todas las escuelas. Intentaremos que la mañana y el tiempo que pasemos juntos pues sea ciertamente interesante para todos. Voy a aprovechar estos minutos breves para orientaros sobre cómo va a ser la mañana. La idea en principio es arrancar con una presentación que os va a posicionar en el escenario de los fondos. Por supuesto, con la presentación previa de este encuentro y de esta reunión de nuestro presidente, de Antonio Alonso. Posteriormente intervendrán otras personas que os presentará nuestro presidente, y todas las preguntas que tengáis, si sois tan amables, iremos dando paso y las moderaré yo para que podáis interactuar con nosotros aquí en Hybrid. Como sabéis, Hybrid es una de las entidades colaboradoras que habitualmente trabaja con nosotros. Es donde realizamos todas las actuaciones y eventos relevantes como el de hoy, y estamos usando sus platós gracias al equipo excelente de colaboradores y amigos de Carlos Canal. Bueno, yo creo que si ya hemos llegado al momento, a la hora en la que teníamos programado el inicio, 3 minutos después de las 10:30, que es la hora de inicio. Es más, tenemos ya 25 participantes asistentes a la reunión, y bueno, pues doy paso a nuestro presidente, Antonio Alonso, para que atienda a todos. Gracias y espero que la jornada sea de interés. Nos volvemos a ver ahora en unos minutos. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida y los buenos días a todos. Agradecer a Deloitte y a Hybrid que colaboren con nosotros en esta iniciativa. Creo que es importante para las escuelas de negocios lo que vamos a escuchar aquí. No es algo que surja de una propuesta de Deloitte, sino del trabajo y del esfuerzo del secretario general de la asociación, que ha mantenido reuniones con diversas consultoras, que ha considerado que este es un tema de gran trascendencia e importancia para los miembros de la asociación, y recordaros que esto está abierto a todos los miembros de la asociación, a todas las escuelas que quieran participar, y no es obligatorio, o sea que cada uno luego podrá optar si le interesa participar o no. Están conmigo hoy aquí en el plató Alejandro, Félix y Javier de Deloitte, que ahora voy a pasar a darles la palabra a cada uno de ellos para que se presenten y cuenten un poquito su área de actuación, y al final, bueno, pues estaremos abiertos a vuestras preguntas y a lo que queráis preguntarnos, a las posibles dudas que tengáis. En cualquier caso, en nuestra próxima asamblea reforzaremos toda la información sobre el proyecto que nos podéis pedir y solicitar. Por favor, Alejandro, cuando quieras. Hola, pues buenos días a todos. Gracias por invitarnos, por estar aquí esta mañana contando un poco el proyecto que podíamos plantearos. Mi nombre es Alejandro Tosina, soy gerente de sector público de estrategia de Deloitte.
Mi experiencia durante 20 años ha sido de sector público fundamentalmente. He trabajado en CEDETI, he sido director de Economía Digital en Red.es, donde lancé varios programas de formación y talento digital como profesionales digitales, que seguramente conoceréis. Y actualmente trabajo pues, en consultoría de sector público, apoyando a la Administración a innovar, a desarrollar estrategias y políticas, y al sector privado a poder beneficiarse de las mismas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este proyecto, el poder encontrar esas sinergias, esa colaboración entre el sector público y privado para generar impacto y conseguir esos fondos. Javier. Buenos días a todos, soy Félix Moro. Quería lo primero agradeceros a todos los que estáis detrás de la pantalla que podamos compartir esta sesión. Por supuesto, agradecer a Antonio, a la Asociación Española de Escuelas de Negocio y a HiVIP que hayan organizado esta jornada. Espero que resulte de gran interés. Yo soy el socio que está liderando el grupo de impulso al sector educativo dentro de Deloitte, donde estamos trabajando una amplia gama de líneas de servicio, donde tenemos equipos especializados. Y, cómo no, en un aspecto tan relevante como es el de los fondos NextGen, tenemos un equipo especializado y en el que estamos trabajando ayudando a nuestros clientes a capturar estos fondos. Y ahora sí, Javier, por favor. Sí. Gracias, Antonio, Jorge, y a todos por conectaros a la sesión de hoy. Mi nombre es Javier Santos, soy socio de Deloitte, llevo más de 24 años trabajando en el mundo de la transformación digital. He desarrollado grandes proyectos transformacionales y de modernización de compañías, compañías muy grandes, no solo de educación, y desde los últimos 4 o 5 años estoy centrado en el mundo de la educación. He ayudado a algunas universidades a ofrecer y poder ofrecer todos sus servicios a través de Internet sin que puedan llegar a tener la presencia de los alumnos. Yo, por no alargar más la presentación, que tenemos una mañana creo que con bastantes temas, quería pasar ya a Alejandro, que creo que está en la otra sala y va a empezar con la presentación. Bueno, pues el objetivo de esta presentación efectivamente es ver un poco el proyecto que se puede lanzar para gestionar esos fondos, conseguir esos fondos de recuperación y poder, pues al final, lanzar proyectos transformadores y proyectos que generen impacto y posibiliten lo que es la actividad de las escuelas de negocio en su labor de encontrar ese matching, ¿no?, entre la empresa y el sector educativo, generar programas educativos que puedan facilitar el empleo y lo que es la colocación de los profesionales, ¿no?, en el mundo profesional. Para empezar, vamos a hablar un poco del contexto, ¿no?, en el que estamos ahora mismo. Estamos en un momento pues, de crisis, de respuesta a esa crisis, ¿no?, que genera, aparte de las amenazas que tenemos, pues oportunidades. Esas oportunidades vienen ahora mismo en forma de fondos. Europa ha respondido a la crisis del coronavirus con un paquete de fondos inédito hasta ahora. Es decir, vivimos un momento en el que se están realmente compaginando diversas fuentes de financiación que hacen que sea un momento en el que haya muchísimo dinero, pues se vaya a poner en marcha mucho dinero para solucionar todo lo que es la crisis provocada por el COVID, ¿no? Tenemos actualmente lo que es el tramo final del antiguo, los fondos estructurales del marco financiero plurianual 2014-2020, que quedan todavía algunos flecos, algunos remanentes que se están ejecutando de esos programas. Se está negociando y poniendo en marcha el nuevo marco financiero plurianual, el 2021-2027, que está dotado de más de 1 billón de euros para pues, programas de apoyo a la transformación digital, a la inversión, a la transformación ecológica, a la formación, al I+D, es decir, pues todo lo que es el marco de ayudas de la Unión Europea. Y en paralelo pues, se ha montado este mecanismo de recuperación y resiliencia, que es algo totalmente adicional, que por primera vez Europa ha ido como bloque a endeudarse para poder financiar todas estas actividades, cuyo objetivo es transformar y responder frente a la crisis del coronavirus, ¿de acuerdo? Con estos fondos, que son unos 750-800.000 millones de euros, que para toda Europa, de lo que España recibirá aproximadamente 140.000 millones,
se van a repartir en diversos fondos, diversos mecanismos de financiación, de subvención, de contratación, es decir, los mecanismos en que el sector público puede poner el dinero en el mercado. La mitad de esos fondos serán deuda para el país y la otra mitad será al final transferencias vía subvención de la Unión Europea. En general, este mecanismo de recuperación supone un 11% del PIB aproximadamente, adicional a lo que ya se está montando, con lo cual nos vamos a encontrar en los próximos años con aproximadamente 1.800.000 millones de euros para ejecutar proyectos. Esto va a ser complicado, va a haber muchas actividades, muchas convocatorias, muchas licitaciones, muchos proyectos de administración pública que necesitará esa colaboración público-privada para ponerse en marcha, de forma que se pueda ejecutar en el plazo tan limitado de tiempo que tenemos, que bueno, son aproximadamente entre 3 y 6 años, luego comentaré un poquito los plazos con más detalle, pero al final es un plazo muy limitado en el que vamos a tener que ejecutar mucho más dinero de lo que se ha ejecutado anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuál es la línea del tiempo que hemos seguido desde que se tomó la decisión de poner en marcha este dinero en circulación para solucionar la crisis del coronavirus? Pues lo primero ha sido generar ideas, generar un borrador de plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia. Es decir, la transformación parece que siempre se olvida cuando hablamos de ella, pero es importante. Por eso el sector educativo, el sector de la formación, el sector de las capacidades de las personas, que son las que permiten la transformación, es básico para estos planes. Entonces, se han ido generando esas ideas, se han ido generando borradores, se han ido poniendo en manos de expertos, sociedad civil, empresas, para que fueran opinando. Y a partir de ahí, pues a final del año pasado, se lanzó el Real Decreto 36 de 2020, en el que se establecieron una serie de flexibilidades para poder ejecutar mejor esos fondos y se ponían pues algunas prioridades en marcha. A partir de ahí, durante este año, lo que hemos tenido ha sido pues manifestaciones de interés, que ha habido consultas al mercado para ver qué ideas son las que se pueden gestionar gracias a estos fondos para generar impacto. Se ha terminado de desarrollar ese Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ha enviado a Bruselas. Bruselas tiene hasta el 31 de julio aproximadamente para poder aprobar este plan, para poder decir si le parece bien lo que serían las reformas, la transformación que se está planteando, las inversiones que se están proponiendo y al final da vía libre a ese dinero que va a llegar. Ese dinero llegará en la segunda mitad de este año, empezará el primer tramo, aproximadamente el 13%, y luego cada 6 meses se irán evaluando si España va cumpliendo los objetivos de transformación y liberando nuevos fondos. ¿De acuerdo? Entonces, el momento puntual es este. Estamos ahora mismo en junio, en el que todavía falta lo que es la aprobación de Bruselas para el plan de recuperación definitivo, que esperemos que sea afirmativo, y ya a final del verano pues podremos recibir los primeros fondos. Eso no quiere decir que haya que esperar hasta final de año o principio del que viene para empezar a trabajar convocatorias o proyectos. ¿Por qué? Porque el dinero ya está pintado en los presupuestos generales del Estado. Hay casi 27.000 millones de euros que ya están en presupuestos. Y ya se están lanzando convocatorias con cargo a sus presupuestos. Otra cosa es si Bruselas luego lo paga o no lo paga. Es decir, lo puede pagar Bruselas o lo podrán pagar nuestros nietos, al final vía impuestos. Pero al final esos proyectos se van a realizar. Hay 27.000 millones que se están poniendo en marcha ahora mismo. Que comentaré luego alguna convocatoria que ya se ha lanzado. Con lo cual hay que ponerse ya a trabajar no solamente en la parte de posicionamiento, sino en la parte de ejecución o de solicitud de esos fondos para ejecutar proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya lo último sería un poco los plazos que comentaba antes. Es decir, son plazos muy limitados en el tiempo, porque este mecanismo no es un mecanismo habitual en la financiación europea, es decir, es totalmente excepcional, con lo cual tiene un plazo muy corto. Hasta final de 2023 es el plazo que tenemos para adjudicar los fondos, es decir, para comprometer el dinero, es decir, a dónde se va ese dinero. Bien sea a través de subvenciones, con lo cual todo lo que es la resolución de las subvenciones deberá estar aprobado antes de diciembre del 23, o bien la adjudicación de contratos, y al final si no se va a ejecutar a través de contratos. Y luego hay un N+3, luego está hasta diciembre del 26, para poder ir ejecutando las tareas financiadas comprometidas hasta el 23, ¿de acuerdo? Hasta el 23 es el compromiso, hasta el 26 la ejecución. Veis que colisiona mucho, bueno, colisiona no, es complementario y suma a lo que sería el marco financiero plurianual que durará hasta el 27, con lo cual va a haber una inyección de dinero importantísimo durante los próximos años para poder generar esa transformación económica, social, tecnológica que requiere Europa de España y del resto de países de la Unión.
Estaba hablando antes del Real Decreto, es decir, no voy a entrar en detalles jurídicos porque tampoco creo que ese es el objetivo, pero el Real Decreto realmente ha sido una herramienta que se lanzó a final del año pasado para intentar flexibilizar la ejecución de fondos, porque siempre se dice que España no es un buen país ejecutando dinero europeo, y es cierto, hay muchas limitaciones, hay muchas barreras, pero bueno, pues en base a estas barreras hay que conseguir una cierta planificación y una cierta coordinación de todos los agentes que van al final a trabajar en la ejecución de esos fondos, que normalmente no suele ser fácil esa coordinación, esa planificación, evidentemente, ¿no? Y también una aceleración de los instrumentos. Se han flexibilizado algunos plazos, algunos puntos de la ley de contratos, por ejemplo, para hacer más fácil procedimientos simplificados. Es decir, ha habido una serie de modificaciones para planificar, coordinar y acelerar la ejecución de esos fondos. Eso nos va a beneficiar a la hora de ver que podamos contar con el dinero en los plazos previstos. Y además, una novedad, bueno, o un interés especial del Real Decreto es que favorece o promociona mucho lo que es la colaboración público-privada, que al final son palabras quizás muy bonitas y siempre se dice la colaboración público-privada como un desideratum, pero ¿cómo se ejecuta? Es decir, ¿es fácil? No, no es fácil y tampoco es inmediato. Por eso está especialmente indicado en el Real Decreto que hay que buscar esa colaboración. Luego comentaré algunos mecanismos que se están proponiendo, articulando o definiendo para poder ejecutar esa colaboración público-privada. Pero esto me lleva a apuntar a un tema, y es que la colaboración, la cooperación va a ser vital para la ejecución de los fondos. Es decir, habrá convocatorias en las que individualmente podremos presentarnos y conseguir subvenciones, evidentemente, pero siempre estará mejor visto un convenio de colaboración, algún tipo de consorcio, algún tipo de agrupación de entidades heterogéneas que puedan llegar a conseguir un objetivo común. Y este es el plan, esto es lo que se ha enviado a Bruselas. Es decir, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia bebe de muchas fuentes. Hay una serie de documentos pues, que al final han sido el origen de las ideas que se han traspuesto a ese plan. Por un lado, están las recomendaciones del semestre europeo, que son recomendaciones para pues, la mejora de la eficiencia y la productividad de los países, y al final pues, hablaba pues, de potenciar lo que era el empleo, la transformación digital, la transformación ecológica, una administración mucho más eficiente. Eran un poco las grandes indicaciones que nos iban dando desde Bruselas, ¿no? Eso se complementa con un documento que se envió a final del año pasado a los distintos países para orientar lo que eran los planes que se estaban desarrollando. Y esas recomendaciones también incluían la parte de educación, con lo cual entre esos dos documentos ya tenemos educación y empleo, ya son temas que nos interesan. Y además otra serie de temáticas como transformación digital, ecológica, administración, en el que el talento va a tener un papel fundamental. Es decir, aunque luego vamos a ver un montón de líneas estratégicas, no hay que centrarse solamente, soy escuela de negocios, educación y empleo, no. Es decir, todas las áreas van a tener una parte de talento, una parte de educación, una parte de empleo, y por lo tanto todo va a tener convocatorias, licitaciones que podremos afrontar o nos podemos presentar para conseguir esos fondos y ejecutar los proyectos. Además de las indicaciones de Europa, pues tenemos nuestras estrategias, la estrategia digital, el apoyo a la PYME, los objetivos de desarrollo sostenible, un montón de documentos, propuestas, grupos de trabajo en los que se han ido generando esas ideas que al final se ha traducido en lo que es el plan de recuperación. Ese plan consta ahora mismo de 4 ejes fundamentales. El eje de la transformación digital, la transformación ecológica, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades. ¿De acuerdo? Son los 4 grandes ejes que van a dar marco a este plan de recuperación, transformación y resiliencia. Entonces, a la hora de aterrizar todas esas ideas en iniciativas, en medidas, en líneas de actuación, pues se ha hecho este reparto. Es decir, habrá este dinero que está planteado es el que está propuesto actualmente, pero no es todo lo que hay previsto. Es decir, es la primera aproximación. Pero ya vemos que habrá líneas de modernización, digitalización del tejido industrial, la PYME, recuperación del turismo, impulso de la España nación emprendedora. En emprendimiento, en PYME, en empresa, hay mucho que hacer en el tema de la formación y el talento. Y lo que es la incorporación de nuevos perfiles profesionales a la gestión de estas iniciativas, ¿no? Y estas entidades. Luego está la agenda urbana y rural y la lucha contra la despoblación. El ámbito rural también va a generar muchas oportunidades para lo que es la formación y el talento, la mujer en el terreno rural, el emprendimiento en zonas más despobladas, la fijación de la población, van a ser temas de interés para el plan y donde habrá actividades y proyectos, ¿no? Luego está pues, más inversión quizás, infraestructuras y ecosistemas resilientes, educación y conocimiento. Al final, no solamente, es decir, una gran parte evidentemente irá para el mundo universitario, el mundo de la educación básica,
pero también está el desarrollo de capacidades y la formación a lo largo de la vida de las personas, ¿no? El lifelong learning, ¿no? También tendremos transición energética, esto va a tener, aunque inicialmente parece que tiene poco presupuesto, pero durante los años se irá incrementando. Luego el Pacto por la Ciencia y la Innovación, la I+D+I, va a tener también un peso importante. Las políticas de empleo, la administración para el siglo XXI, y luego ya dos líneas un poco más pequeñas, que es el tema de la cultura y el deporte, y todo el mundo fiscal. Es decir, porque esto no solamente se trata de gastar dinero, se trata de transformar la economía y la sociedad, con lo cual habrá, por un lado, reformas legislativas, estructurales, normativas, y por otro lado, inversiones. Inversiones que al final la forma de ejecutarla va a ser siempre la misma. Es decir, tenemos dos herramientas básicas para colocar dinero público, o la ley de contratos o la ley de subvenciones. Al final vamos a ir a convocatorias o a licitaciones, con lo cual es así como se va a gestionar la mayor parte de estos presupuestos, ¿de acuerdo? Pero bueno, podéis ver que es una línea pues completa, al final entra casi de todo, como siempre en Europa, ¿no? Al final siempre casi todos los grandes retos sociales, económicos están planteados, pero ese es el relato que va justificando pues, la ejecución de los proyectos que se van a ir lanzando durante los próximos años. ¿Qué se ha hecho hasta ahora o cuál ha sido la oportunidad actualmente para poder acceder a este dinero, a estos fondos, a estas oportunidades? Pues hasta ahora se han publicado una serie de manifestaciones de interés, convocatorias de manifestaciones de interés, que básicamente los ministerios decían, voy a tener fondos, necesito ideas, aparte de que yo ya tenga, pero que el mercado, que la sociedad civil, que me aporte ideas para poder justificar y articular buenos proyectos, nuevos programas de actuación pública, que genere un impacto de verdad en donde me interesa, en la sociedad y en la economía. Entonces, pues han ido lanzando diversas convocatorias, que podéis ver aquí en este diagrama de tiempo. Fundamentalmente estaba el tema de eficiencia energética, movilidad eléctrica, transformación digital, talento, el reto demográfico, ciberseguridad, nuevas tecnologías, la administración eficiente para el siglo XXI, pues había una de las últimas manifestaciones de interés, está orientado ahí. Es decir, al final, en los distintos ámbitos donde se van a lanzar proyectos, hemos tenido durante los últimos meses oportunidad de generar ideas hacia arriba para que las tengan en cuenta a la hora de definir nuevos programas y nuevos instrumentos, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que se haya acabado toda la oportunidad, es decir, todavía sigue existiendo ese flujo bidireccional de información que vendrá muy bien a la hora de que los instrumentos y los programas sean útiles y realmente reflejen las necesidades de la sociedad. Pero es un poco este es el instrumento que se ha ido siguiendo durante los últimos meses para captar esa necesidad, esas voluntades de generar proyectos, de generar impacto en el ecosistema, ¿no? Como decía antes, esto no se ha quedado solamente en las ideas, ya empieza a haber convocatorias, es decir, el dinero ya está aquí, aunque pasa que todavía quizá Bruselas no lo está apalancando, pero ya están las convocatorias con cargo a este dinero, a estos programas, ¿no? Por ejemplo, el CDTI ha lanzado ya pues un programa de sector aeronáutico, pues evidentemente pues a lo mejor no interesa mucho a una escuela de negocio, pero porque está muy orientado a la I+D+I, el CDTI es lo que financia, pero también ha lanzado, por ejemplo, un nuevo Neotec para este año, es decir, para el tema de la transferencia y lo que es la generación de empresas basadas en conocimiento, que podría ser un resultado de la generación de talento, ya hay una línea de financiación con cargo a los fondos Next Generation que está abierta, ¿no? Al final, en los primeros presupuestos, pues este ha sido un poco el reparto. Hemos visto pues, el tema de la economía de los cuidados mayores, dependencia, la transición ecológica, universidades, temas de igualdad, de ciencia e innovación. Es decir, estas son las primeras de muchas de las actuaciones que se van a lanzar. Pero ya empezamos a ver convocatorias con orden de bases, con convocatoria publicada, en el que se van a poner en marcha ya estos fondos, aunque luego serán evidentemente pues, apalancados por la inversión europea, ¿no? Así que no es cuestión de decir, voy a esperar a final de año, enero, el año que viene, porque esto ya está aquí, ya que empezar a posicionarse, y hay que empezar a pedir, ya que empezar a informarse de las convocatorias que están a punto de salir, que son varias. Hay temas de comercio, hay temas de turismo, hay temas de misiones, es decir, hay diversas iniciativas que ya están a punto de ser publicadas, ¿no? Con lo cual, esto ya es real, esto ya no son papeles, esto ya es una realidad tangible. Entonces, en base a toda esta información, ¿cuál es el que tenemos? Tenemos un reto en el que
pues la Asociación Española de Escuelas de Negocio puede articular proyectos, articular propuestas que puedan ser financiadas y conseguir esos fondos y generar ese impacto, ayudando al gobierno pues, a generar esa transformación digital, ecológica, de cohesión e igualdad que están planteando, ¿no? Para este posicionamiento, para realizar estos proyectos, ¿qué hace falta? Hace falta apoyo especializado, obviamente, y es lo que nosotros estamos proponiendo. Al final hay que realizar una serie de actuaciones que permitan alinear todo lo que la propuesta de valor de las escuelas de negocio hacia lo que realmente se va a financiar y lo que se está buscando, ¿no? Para ello, ¿qué hace falta? Hace falta identificar cuáles son las posibilidades y las propuestas que se pueden realizar. Luego hay que ver su encaje en los planes de recuperación. Es decir, en el plan de recuperación, como hemos visto, hay muchas líneas. Hay miles de páginas de propuestas y de líneas de actuación, de subvenciones que se van a lanzar. Hay que identificar bien, porque no solamente a lo mejor decir, bueno, que en el pilar tal, que es de educación, me encajo. No, se encaja en muchos. Lo que pasa es que hay que encontrar cuál es la línea en concreto o el subapartado donde realmente va a haber dinero para labores que pueden interesarnos. Con lo cual hay que identificar esas posibilidades, hacer su encaje para ver qué se puede hacer y luego también quién lo puede pagar. Es decir, hay que identificar las ventanillas, hay que identificar quiénes son las agentes que van a gestionar esos fondos, que no es evidente. Pero bueno, muchos de ellos ya están identificados. ¿Por qué? Porque al final, con tanto dinero, lo más habitual va a ser que grandes agencias que saben ejecutar fondos, pues ejecuten más y al final le den más vueltas a la rueda de sus programas, ¿no? Por ejemplo, el CEDETI, por ejemplo, el Red.es, por ejemplo, Unidae. Al final, la EOI, por ejemplo, también tiene varios programas previstos, ¿no? Va a apoyar el emprendimiento, va a apoyar la transformación digital de las pymes, tiene varios millones de euros que van a ser conveniados con la EOI, tema de mujeres en el ámbito rural, pero sobre todo, formación para pymes va a ser uno de los agentes básicos, la EOI, ¿no? En temas de formación de directivos, agentes del cambio para la pyme, para su transformación digital. Son todos programas que están ahí pintados, que no están a lo mejor en el vertical de educación y empleo, pero sí están en el de transformación digital, transformación ecológica, impulso a la pyme, ¿no? Con lo cual hay que saber bucear bien y navegar bien entre esos documentos. Y luego, una vez que ya tenemos el qué y el quién, hay que saber el cómo. Es decir, cómo podemos presentarnos. En fin, pues hemos preparado una pequeña slide en el que vemos los distintos roles que cualquier agente público o privado puede tener para conseguir estos fondos. Es decir, una vez que ya tengo el proyecto, sé dónde lo voy a pedir, sé que hay una financiación para esta actividad, tengo que ver cómo se va a ejecutar esa actividad. También según la agencia que lo haga, hay agencias más orientadas a la subvención, otras más orientadas a lo que sería la contratación, pues hay que saber identificarlo y prepararnos para ello. Uno de los roles fundamentales, y quizás el más sencillo, es el receptor de ayudas y subvenciones. Es decir, pues esperar a que salgan las convocatorias, en base a todas las manifestaciones de interés que se han ido levantando, ya sabemos un poco los temas en los que van a salir, y pues presentar, justificar que mi proyecto es interesante para esa convocatoria, para conseguir ese impacto requerido y que cumpla los requisitos, y al final pues puede conseguir la subvención. Esa subvención podrá ser individual o en muchos de los casos, como comenté antes, se va a buscar esa colaboración. Es decir, que al final sea todo a través de agrupaciones público-privadas que puedan tener proyectos complejos que generen un impacto, ¿de acuerdo? Y que sin esta subvención, pues a lo mejor no se podría realizar de forma rápida o fácil. Luego está la palabra mágica, el PERTE. Esto es un palabra que ha ido filtrando, comentándose en los últimos meses. Son como grandes proyectos tractores para sectores concretos, en el que generen un gran impacto y tengan una gran difusión para muchos agentes del ecosistema de ese sector. Luego comentaré quizá un poquito más en detalle, pero al final PERTE van a ser un conjunto de actuaciones, a veces serán licitaciones, a veces serán subvenciones, a veces serán convenios, en el que distintas partes de la cadena de valor van a hacer algo determinado para conseguir un objetivo común. ¿Qué PERTEs hay ahora mismo en marcha? De momento ninguno, lo que hay es la voluntad de hacerlos, y se ha comunicado que ya pues, habrá un PERTE seguramente de lo que es la movilidad eléctrica y conectada, habrá PERTEs en hidrógeno verde, habrá PERTE en agricultura sostenible, inteligencia artificial en español. Bueno, pues son diversas actividades. Hay un programa aeroespacial también, que será un PERTE posiblemente. Pues ya son diversas áreas de actuación en las que en distintas partes de la cadena de valor se va a poder actuar. Y una parte de la cadena de valor es el talento, es la formación de las personas que van a generar todo ese conocimiento y van a generar toda esa transformación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es apuntarse de momento. Luego habrá que montar los proyectos, pero de momento... Vale. Ahí está, gracias. Pues de momento es apuntarse,
porque habrá un registro que todavía no está abierto, iba a estar abierto en abril más o menos, lo que pasa es que se está retrasando, hasta que se quede claro muy bien los requisitos y un poco todo el aparataje jurídico de ese registro, pero va a estar ahí, entonces hay que estar pendiente, hay que apuntarse y luego ya conforme vayan saliendo las iniciativas, pues ya habría que articular esas colaboraciones público-privadas que comentábamos antes. Y luego está ya otro rol posible, ya sería la participación en proyectos. Es decir, la administración pública va a tener dinero, a lo mejor no tiene por qué subvencionar ni lanzar dinero a convocatorias para que otros hagan cosas, sino que la administración pública pueda hacer las cosas. Pero evidentemente la administración pública tendrá que licitar esas actividades, ese trabajo, ¿no? Con lo cual, la herramienta fundamental será pues, licitaciones públicas en concurrencia competitiva, como marca la ley de contratos, y bien, habrá otras opciones también, marcadas en la ley de contrato, evidentemente, pero que serán pues, lo que serían los consorcios público-privados o las sociedades mixtas, de economía mixta, que al final son estructuras jurídicas con CIF propio, en que se puede participar junto con la Administración para realizar un trabajo en concreto. En el caso de consorcios público-privados, sin ánimo de lucro, pero bueno, ya según el proyecto que sea, pues habrá una forma de articularlo u otra, ¿de acuerdo? Pero estos son los tres grandes bloques, los tres grandes roles que una escuela de negocios o una asociación de escuela de negocios podría acometer. Presentarse a subvenciones, solos o en compañía, participar en un PERTE cuando se definan definitivamente y poder ejecutar proyectos de gran calado en la parte que corresponda de la cadena de valor, o bien participar en la ejecución de proyectos, ¿de acuerdo? Que eso serán ya pues, vía licitaciones, estar al tanto y presentarse para poder ser los ejecutores de los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ya el dinero, sabemos ya dónde está el dinero, sabemos qué tipo de proyectos se van a presentar porque tenemos la línea de actuación. Más o menos tenemos una idea de las agencias que van a gestionar esto, a dónde hay que llamar o quién va a pedir esas colaboraciones para poder articular el dinero. Y además ya tenemos también qué tipo de roles podemos obtener. ¿Qué hace falta? Pues empezar realmente a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo del proyecto sería, pues por nuestra parte, ayudar a la Asociación Española de Escuela de Negocios a conseguir esos fondos, montando proyectos, articulando proyectos de forma que sean elegibles y que puedan realmente dinamizar la actividad de las escuelas de negocio de nuestro país para generar el impacto que el gobierno está pidiendo, ¿no? Entonces, habría que establecer esa estrategia a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque aunque el dinero es provisional, es decir, el dinero realmente es el mecanismo de recuperación y resiliencia es un instrumento temporal, adicional, movido por una crisis, pero la idea es que los proyectos que salgan de aquí sean transformadores y tengan sostenibilidad en el tiempo. Es decir, no vamos a hacer cosas que duren mientras dura el dinero y cuando saca el dinero se acabó la cosa. Vamos a buscar proyectos e iniciativas que sirvan realmente como transformación del país, ¿no? Y eso es lo que Europa va a estar pidiendo. Cada 6 meses nos van a evaluar en base a esos criterios, ¿de acuerdo? Entonces, también habrá que buscar esa colaboración público-privada. Es decir, tengo una estrategia de actuaciones y tengo una estrategia de colaboraciones para generar ese impacto y esas agrupaciones que van a ser muy bien recibidas por parte de la administración pública. Luego, evidentemente, pues el objetivo es impulsar la actividad de forma sostenible en el tiempo, ¿de acuerdo? Hacer cosas que sean interesantes para una escuela de negocio y que tenga sinergia con su actividad, ¿de acuerdo? Para no hacer nada de un poco diferente que luego se acabe cuando se acabe el dinero, evidentemente. Luego ejecutar lo que serían los proyectos y, evidentemente, pues conseguir ese alineamiento entre lo que es la propuesta educativa, la propuesta formativa, la propuesta de generación de talento con la demanda de las empresas, con la demanda de los agentes del sector que van a necesitar ese talento para realizar los proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, un poco el objetivo sería esto, ayudar a conseguir esos fondos para generar impacto y dinamizar la actividad de las propias escuelas de negocio. Entonces, ¿qué actividades requeriría el proyecto? Básicamente son 3 actividades. Por un lado, empiezo quizá con la de soporte, es el observatorio, es decir, saber qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Hace falta tener información, primero de qué convocatorias salen, de qué licitaciones salen, pero no solo eso, sino qué regulación se está modificando para poder articular esos fondos bien. Como dije al principio, es difícil ejecutar fondos europeos, y más todavía con los plazos tan limitados de tiempo que tenemos. Con lo cual, todo lo que es la actualización regulatoria y normativa es importante tenerla en cuenta a la hora de poder acceder a esos fondos. Y aparte, pues están también las oportunidades que vayan saliendo, evidentemente, que van a ser muchas durante estos próximos 2 años, 3 años. Luego, a partir de esa información, pues lo que tenemos que hacer es elaborar esa estrategia de posicionamiento, es decir, identificar proyectos, identificar oportunidades, identificar
necesidades de actuación de las propias escuelas de negocio para montar esos proyectos y poder luego ver, pues, en base a esta estrategia, cómo están alineados con el plan nacional, ¿de acuerdo? Y dónde podemos ir enfocando para pedir esas ayudas. Habrá un inventario de proyectos en base a esa estrategia y también esa identificación preliminar de cómo se va a financiar cada proyecto. Habrá que ver, pues este proyecto va más hacia una licitación que va a salir dentro de un año porque la EOI necesita colaboraciones para dar formación a directivos de pymes en el ámbito rural, por ejemplo, ¿no? Es decir, este tipo de actividades de encajar el proyecto con la financiación es básico, sabiendo un poco cómo se mueve el dinero. Y luego, aparte de la estrategia, pues ya está la definición de los proyectos. Entonces habrá que generar una serie de fichas con una serie de documentación que va a ser básica para tenerlo listo de cara a las futuras actuaciones, licitaciones o subvenciones, ¿no? Pero al final ya es una información bastante tasada que podemos ir generando para llegar rápido, porque los plazos van a ser muy cortos a la hora de solicitar el dinero y gestionar este dinero, ¿no? Con lo cual, tener esas fichas, viendo los encajes, viendo las necesidades, viendo los presupuestos, viendo los agentes que van a colaborar, va a ser básico para poder ser eficientes y eficaces a la hora de conseguir los fondos. Luego, habrá que identificar quiénes son los agentes a los que hay que pedir estos fondos, saber, como dije antes, cuáles son las agencias que lo van a gestionar. Luego, pues tener algún tipo de herramienta que pueda articular esa oferta y demanda de conocimiento. El tema de los PERTES, ver hacia dónde va a ir, ya tenemos algunas intuiciones y alguna información, y estar preparados para cuando salgan, porque van a ser unas oportunidades muy buenas de generar ecosistema en base a retos, en base a necesidades concretas. Y luego, pues ya sería toda la documentación necesaria para acceder a esos fondos, habría que generarla durante la vida del proyecto, ¿no? Más o menos la previsión sería unos 3 meses estar listos ya para poder funcionar de forma sostenida. Sería un proyecto a 2 fases, 3 meses, en el que ya se quedaría la asociación y las escuelas de negocio preparadas para poder ir accediendo a esos fondos recurrentemente durante los próximos 2-3 años. ¿De acuerdo? Esta slide es importante porque nos da una serie de apuntes de qué va a ser necesario para hacer nuestros proyectos elegibles. Eso es importante, no solamente que tener proyectos, sino que los proyectos realmente sean subvencionables o realmente sean objeto de una licitación con los fondos que van a venir, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el encaje en los objetivos del plan es básico. Es decir, tenemos que tener proyectos que encajen bien con lo que se está proponiendo en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en las prioridades europeas y en los distintos planes parciales que se han ido publicando, ¿no? Luego, evidentemente, la colaboración va a ser básica. ¿Habrá convocatorias en las que nos podamos presentar de forma individual? Sí, que va a haber de todo. Pero los grandes proyectos, realmente lo que es los proyectos más bandera, más significativos, van a requerir una colaboración público-privada, sí o sí, ya está dicho, ¿no? Luego, pues habrá que ver cómo se financia, cómo se cofinancia, porque puede que a lo mejor haya que poner alguna parte de fondos propios, tenemos que identificar bien, hacer un plan financiero de cada proyecto y una proyección de ingresos y costes. Y luego, pues, básico, en cualquier dinero europeo, incluso a nivel nacional, pues el impacto. Hay que justificar bien el impacto que el proyecto va a tener y por qué hay que financiar este proyecto sí y otro no, ¿de acuerdo? Entonces, el impacto social, el impacto tecnológico, el impacto económico, y no solo eso, sino la sostenibilidad a largo plazo. Es decir, este proyecto no es para cazar la subvención, este proyecto es porque quiero hacer una transformación, mejorar, ser más eficiente, tener más ámbito de actuación y este proyecto me lo va a facilitar, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser importante a la hora de generar proyectos que puedan ser apoyados por la administración pública con estos fondos y con cualquier fondo en general. Entonces, ya con esto resumo el proyecto, pues estamos planteando una colaboración que incorpora diversos beneficios. Por un lado, al final es tener una acción estratégica hacia estos fondos, conseguir dinero, conseguir financiación, para generar realmente proyectos de valor para el beneficiario, para, en este caso, la asociación y las escuelas de negocio, pero también beneficio y tener valor hacia la economía, hacia la sociedad, que eso es lo que se va a pedir, ¿no? Además, alinear esa formación hacia la demanda, es decir, esta colaboración, esta co-creación de proyectos, lo que es esta colaboración público-privada va a facilitar ese intercambio de información y ese alineamiento oferta y demanda en lo que es la generación de talento, la formación, la generación de profesionales hacia el mundo de la empresa, ¿no? Y luego hay beneficios adicionales, que me aparecen por aquí.
Después tenemos, es decir, el fomento de colaboración público-privada permitirá crear ecosistemas en torno a las escuelas de negocio, emprendedores, empresas, administración pública, al final todos colaborando para generar ese impacto que se está pidiendo. Luego tenemos lo que sería la sostenibilidad y la viabilidad de las escuelas de negocio en el largo plazo. Es decir, se va a conseguir financiación, se van a generar proyectos que mejoren las actividades, que permita atraer y retener talento, que cree esas redes de colaboración público-privada. Es decir, al final va a ser todo lo que es impulsar la actividad, pero hacia una sostenibilidad y un impulso del propio negocio, ¿no? Luego, pues, se pueden hacer proyectos transformadores orientados a la modernización tecnológica o la modernización o la eficiencia energética. Es decir, también hay líneas en las que se puede actuar, aunque no sea directamente la actividad propia de la institución, sino realmente pues, todo lo que es complementario a ella, ¿no? Y por último, pues evidentemente, con este proyecto ofreceríamos una planificación, un asesoramiento especializado. Deloitte cuenta con un grupo de expertos a nivel europeo en el que está permanentemente conectados con todas las decisiones y las directivas que van saliendo de Europa y también las relaciones con el Gobierno y con las administraciones públicas para ver en cada momento cuál va a ser la mejor forma de solicitar esos fondos y ejecutar proyectos. Con lo cual, el objetivo final se podría cumplir perfectamente, que sería generar esos proyectos que atraigan la inversión y generen ese impacto económico-social. Yo, por mi parte, ya he terminado, así que doy paso de nuevo al escenario principal. Muchísimas gracias. Ahora. Ya. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente ilustrador, muy interesante tu exposición. Creo que nos ha permitido, como teníamos el objetivo de adquirir una visión global de lo que son los fondos Next Generation y, en particular, una de las cuestiones que a mí me cabe subrayar y destacar de tu presentación es que no solamente nos centremos en actuaciones en el ámbito de la educación y de la formación, hay otras muchas más posibilidades. Yo creo que esa es la parte, creo que relevante, ¿no? El que no nos centremos solamente en nuestro nicho, en nuestra actividad. Las escuelas de negocio creo que tienen una gran posibilidad, tienen un gran valor sustancial y pueden aportar muchísimo a esa parte que también has dado como elemento sustantivo, que es la PYME, la pequeña y mediana empresa, a la que creo que también debemos dirigirnos. Hay un ingente número de empresas en toda nuestra geografía que van a necesitar el apoyo y la participación y la iniciativa de la Asociación Española de Escuelas de Negocio y de sus 58 escuelas asociadas. Gracias. A partir de este momento vamos a iniciar un turno de preguntas, pero yo antes quería iniciar ese turno de preguntas con unas preguntas muy concretas para los 4 intervinientes que están hoy en el plató de HighBit. Nuestros amigos de Javier, Félix, Alejandro y nuestro presidente Antonio. Y permitidme, Javier, Félix y Alejandro, que me dirija a nuestro presidente. Antonio, ¿por qué es una oportunidad para las escuelas de negocio los fondos Next Generation? Bueno, creo que es una oportunidad fundamentalmente por 2 cosas, porque las escuelas de negocios, debido también a la crisis que sufrimos en el año 2008, la crisis económica, ya hicimos una transformación muy importante, con lo cual tenemos un know-how muy amplio de lo que es la transformación digital y luego conocemos muy bien a las pymes, o sea, no en vano son el grueso de nuestros clientes y creo que estos fondos y esta colaboración público-privada nos va a permitir poner en valor todos esos conocimientos que tenemos las escuelas de negocios, tanto desde el punto de vista de las necesidades de las pymes y el idioma de las pymes, porque yo creo que a veces a lo mejor las universidades o centros un poquito más grandes pueden estar también perfectamente dotados en cuanto a conocimientos, pero hay que saberlos comunicar en el lenguaje que entienden las pymes. Y luego, bueno, pues todo el ámbito de la transformación digital ha sido
algo en el que las escuelas de negocios de la asociación hemos liderado desde hace ya muchos años. Pero si me permites, Jorge, aparte de por qué creo que es una oportunidad para las escuelas de negocios, que lo es una oportunidad también en cuanto a quién hemos elegido como partner para esto, que es Deloitte. Desde que se empezó a hablar de los fondos, hemos mantenido multitud de reuniones al más alto nivel, con muchas consultoras, con autoridades del ministerio, con entidades financieras, y de largo la gente que tiene una visión más transversal, que conoce con mayor profundidad todo lo que se está realizando en temas de fondos de Next Generation, ha sido Deloitte. Y no solo que son los que nos han demostrado que tienen un conocimiento más transversal, sino que creo que como participan en muchos proyectos van a ser capaces de identificar oportunidades para las escuelas de negocios que se adhieran al proyecto. Pueden estar trabajando en un área para una administración pública como la Comunidad de Madrid e identificar en ese área donde a lo mejor es importante la colaboración de una escuela de negocios de la asociación, y luego la facilidad de trabajo con ellos. Desde noviembre, que tuvimos la primera reunión, son los únicos que han ido cumpliendo plazos, compromisos y avanzando en el proyecto. Nos hemos reunido con más gente que nos han prometido cosas y creo que todavía estamos esperando la respuesta de alguno de ellos, con lo cual yo creo que es el partner ideal para abordar este proyecto, que me parece absolutamente estratégico y fundamental para las escuelas de negocios. Muchas gracias, Antonio. Tienes toda la razón. Creo que algunos de las personas que están presentes hoy aquí en esta reunión han estado también activamente participando y compartiendo el trabajo que hemos hecho. Es cierto que hemos encontrado una absoluta empatía en Deloitte y creo que como señalar como hito importante es que han ido cumpliendo paso a paso todo lo que han hecho. O sea, hoy no tenemos aquí a una de las personas que creo que sus compañeros citarán, que es Marciala, que ha liderado perfectamente el grupo de trabajo que hemos tenido, pero creo que hay personas muy importantes hoy aquí y que nos van a permitir también tener una visión bastante interesante sobre el trabajo que ha realizado Deloitte. Me estoy refiriendo a Félix Moro. Félix, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Félix es advisor, es la persona dentro de Deloitte que tiene la mayor sensibilidad en el ámbito de la educación y bueno, pues sí me gustaría que de una forma muy clara, muy concisa y como tú bien expresas con esta naturalidad y con la sensatez que te caracteriza, nos digas si una de las partidas más relevantes está destinada al ámbito educativo, como bien ha reseñado Alejandro. ¿Cómo creéis que se podrían tomar estos fondos a proyectos para las escuelas de negocio? ¿Qué crees que bien podrían ser actuaciones, iniciativas que nuestras escuelas de negocios que hoy están escuchándonos pueden ver una viabilidad de actividad? Porque en definitiva todos lo que buscamos aquí de una forma lícita, noble y sana es generar valor y riqueza para nuestras entidades que representamos. Félix, por favor, gracias. Muchas gracias, Jorge, además por tus amables palabras. La pregunta que haces no es baladí. Yo creo que tiene todo el sentido porque estamos escuchando continuamente en prensa, en distintos foros, la lluvia de millones que parece que van a llegar desde la Unión Europea, pero hace falta concretar, ¿no? Y hace falta entender cómo se van a gestionar esos fondos. Como apuntabas, hay una parte significativa que va a ir para el ámbito de la educación. Si hablamos de los distintos ámbitos, pues probablemente el que tiene que ver con la transformación digital y con la transición ecológica son los que más fondos van a absorber, y dentro de esos componentes el capítulo de la educación es y será relevante. De forma directa hay previstos aproximadamente unos 7.000 millones de euros para el ámbito educativo, y hablo de forma directa, que están además identificados en 3 de los 30 componentes en los que está desarrollado el plan de transformación
recuperación y resiliencia, que son los componentes 19, 20 y 21. El componente 19 tiene que ver con el Plan Nacional de Competencias Digitales, el componente número 20 está enfocado en la formación profesional y el componente 21 está enfocado en la universidad y en la escuela, en la formación de 0 a 3 años. Empezaré por estos dos últimos. El componente 20 tiene una dotación de aproximadamente unos 2.000 millones de euros y el 21 de unos 1.600 millones de euros. Esas iniciativas en el marco de esos componentes están muy dirigidos, como decía antes, a la formación profesional, universidad y escuelas de 0 a 3 años, con una dirección muy orientada, muy clara hacia el ámbito público. Es en el componente 19 en el que están desarrolladas las iniciativas alrededor de las capacitaciones tecnológicas, donde de forma clara hay una conexión donde las escuelas de negocio pueden jugar un papel relevante. En ese componente 19, que es el que mayor dotación tiene, de 3.500 millones de euros aproximadamente, se van a tocar temas, primero desde un punto de vista general, y ahí hablamos de la capacitación de la ciudadanía, y ahí se habla de brecha digital, se habla del acceso de la mujer a las tecnologías. Hay una línea que tiene que ver con la digitalización de la educación, donde lo que se pretende es que ningún alumno, ningún profesional que necesite tener acceso a la educación no lo pueda hacer por motivos de tecnología. Y hay fundamentalmente un ámbito el que tiene mayor dotación de aproximadamente unos 1.200 millones de euros, donde ahí sí hay una clara vía para que las escuelas de negocio tengan una participación relevante, y es el que tiene que ver con la formación a directivos, formación a desempleados, formación a personal de la administración pública, donde se están planteando distintas iniciativas alrededor del upskilling, reskilling de todos estos colectivos, ¿no? Y donde Alejandro apuntaba también antes en su presentación, donde hay ya varias iniciativas que están impulsadas por la EOI. Ahí creo que sin duda hay una vía importante para el acceso a los fondos. Y no me quiero olvidar del mundo PYME, ¿no? Que será clave, como tú mencionabas antes, Jorge, en todo este plan. Pero más allá de estas líneas directas, Jorge, tú hablabas antes de no enfocarnos en ese nicho que es la educación. He hablado de 3 componentes, pero hay otros 27, donde se tocan temas que tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con la transformación, la transición ecológica, se habla de hidrógeno. Bueno, todas estas iniciativas, sin duda ninguna, van a requerir de cierta formación y capacitación para las personas que van a estar involucradas en todos estos proyectos, ¿no? Y esa capa de formación, sin duda, pues son iniciativas que se pueden abordar desde las escuelas de negocio, donde aspectos como el aprovechamiento de la inteligencia artificial para definir itinerarios, para definir colectivos, para definir formas en las que desarrollar a las personas, pues son algunos ejemplos, ¿no? de cómo se pueden aprovechar los fondos que van a llegar para otras líneas para el desarrollo de iniciativas concretas, ¿no? Para las escuelas de negocio. Gracias, Félix. Ciertamente muy ilustrativa tu respuesta a mi pregunta. Gracias porque continúas, evidentemente, dándonos ciertamente una orientación hacia otros ámbitos diferentes de lo que pueda ser la educación, que yo creo que es también donde tenemos que posicionarnos. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Es sustancialmente importante valorar esos nichos que se van a abrir, que van a requerir todos, sin lugar a dudas, de formación para desarrollarlo, y habrá que lógicamente, pues implementar sin duda esos proyectos que se llevan a cabo, desde los más importantes hasta lo más liviano y cercano que se pueda sustantivar. O sea, tenemos ahí oportunidades. Gracias, Félix. Gracias. Bien, me voy a remitir ahora a Javier Santos. Javier Santos también ha sido
otro de los líderes del grupo dentro de trabajo con el que estamos activamente vinculados. Yo diría que es una máquina, es un tío muy hiperactivo y con mucha inquietud. No en vano él es socio de tecnología en Deloitte y las actuaciones e iniciativas que siempre hemos valorado y hemos tenido en cuenta pues han sido con mucha orientación hacia que las escuelas tengan una entrada directa a través de la tecnología en diferentes ámbitos empresariales, incluso me atrevo a decir que especulando incluso con la propia participación en la administración pública. Si alguien tiene una capacidad de ingenio y habilidad, yo creo que es Javier. Permíteme que me permita poner este calificativo por el vínculo de amistad que hemos generado en estos días, que hemos estado juntos. Y Javier, buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y yo tenía una pregunta muy expresa y muy concreta para ti, porque las líneas de ayuda que tienen como prioridad estratégica fomentar la transformación digital en el sector educativo, esa es una de las líneas fundamentales. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, que no en vano es muy importante, ¿cuáles son las áreas prioritarias y los aspectos a trabajar por las escuelas de negocio? ¿Y qué nos sugieres? Danos tu receta para que podamos adquirir ya una posición clara de por dónde tenemos que empezar a trabajar. Gracias, Javier. Gracias, Jorge, por el piropo de máquina y demás. También un placer por mi parte trabajar con vosotros. La verdad es que ha habido mucha empatía y la sigue habiendo. Bueno, os voy a dar mi visión. Como todos sabéis, las nuevas tecnologías de forma exponencial y sabéis incluso mejor que yo, cada año o cada mes se están poniendo a disposición nuevas funcionalidades. Desde la capacidad de proceso a alta velocidad, capacidad de almacenamiento infinita, por llamarlo de alguna manera, conectividad 5G, que eso es, bueno, ya lo vemos como algo habitual, pero hace un año nos parecía inimaginable con un móvil y tener mucha más velocidad de conexión a Internet que la que puedas tener en casa, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, toda esta tecnología base lo que está permitiendo es que se construyan aplicativos por encima para facilitar el acceso a esa tecnología, ya sea a través de entornos cloud, a través de, o incluso funcionalidades de redes sociales, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Bueno, lo conocéis de sobra. Puedo estar un buen rato contándoos estas tecnologías, el blockchain y demás. La clave o el reto es cómo consigo que toda esta tecnología que está disponible en el día a día, en la sociedad, pues la vayamos incorporando a las escuelas de negocio. Comentaba antes Antonio y Jorge, y me consta que ya habéis hecho grandes avances, estáis en la modernización de vuestros aplicativos, ya sea la parte más interna, la parte de educación, la parte de captación, la parte de relación con los alumnos y profesores, pedir feedback y demás. Entonces, bueno, ese es un camino que tenéis a disposición. Si bien el proyecto, como comentábamos antes, lo vamos a centrar más en proyectos de interés común. En esa línea ya hemos estado trabajando con vosotros en distintos escenarios. Aunque el proyecto, la idea es que no parta de cero, ya hemos hecho un análisis preliminar, pero se nos ocurrían escenarios, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial, ya tengo gran disposición de datos, conozco o puedo conocer las necesidades que tienen las empresas de posiciones y vacantes y hacia dónde está yendo más o menos las necesidades en el mundo empresarial, puedo conocer y cada vez más en mi relación con los alumnos qué talento tengo, qué skills se están desarrollando, qué habilidades tienen, y puedo tener también determinada información sobre generación tras generación hacia dónde están evolucionando sus inquietudes y cuáles son sus motivaciones, y además, bueno, estaréis de acuerdo conmigo que cada vez pues, las generaciones pueden estar más desanimadas pero vienen mejor preparadas. Entonces, si somos capaces de aplicar la inteligencia artificial a definir itinerarios cada vez más formativos, cada vez más adaptados a las necesidades del mundo empresarial, que combinen las expectativas de los alumnos y les guiemos de alguna manera hacia cuáles puedan ser las mejores posibilidades y hacer una formación mucho más
personalizada, pues sería la clave. Entonces puede ser una posible alternativa, es un gran macroproyecto que puede ser de interés para todos vosotros, donde estamos combinando las nuevas tecnologías, la disposición de los datos y crear un espacio, un entorno que facilite al final uno de los grandes retos que habéis comentado, que es la empleabilidad de las nuevas generaciones, y al final es vuestro principal objetivo como asociación. Entonces, esa es un poco la visión que tengo. Sí que es verdad que hay otro ángulo, que lo hemos comentado un poco de pasada, y es que cada vez otro reto que tienen los propios profesores es que tienen alumnos que son muy expertos en los entornos digitales y la propia capacitación y el reskilling de estos profesores para que puedan hablar de tú a tú con un alumno que viene de haber estado jugando con un entorno de realidad aumentada, realidad virtual, que pueda ser el Fortnite o alguno de estos juegos, pues cada vez están en redes sociales pidiendo feedback y demás. Pues bueno, el poder hablar de tú a tú con estos alumnos, pues realmente, y esa capacitación de los profesores, pues puede ser otro de los dos retos que se me ocurren de primera mano. Jorge. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, como siempre, verdaderamente interesante tu reflexión, porque creo que nos has abierto una puerta clara y definida, que es el hecho de elaborar una herramienta que facilite al mundo de la empresa el conocimiento del talento para que las escuelas de negocios puedan orientar claramente cuáles son los contenidos académicos que necesitan esas empresas. O sea, que realmente es un valor sustantivo, es un proyecto a realizar que podríamos llevar a cabo con los fondos de Business Generation. Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, llevamos exactamente en estos momentos, vamos a hacer ya una hora que comenzó nuestra reunión. La programación estaba prevista de una hora entre la presentación y las preguntas, pero es que no puedo dejar también de hablar de Alejandro Tosina y ya darles paso a todos los asistentes si quieren hacer sus preguntas. Si me permiten, voy a hacer también una pregunta muy concreta, muy clara a Alejandro, que creo que habréis visto que es una persona verdaderamente bien amueblada, equilibrada, un perfecto conocedor de lo que es toda la instrumentación de los fondos Next Generation. Lo tiene muy bien orquestado y armado. No en vano, eres el director de estrategia y sector público en Deloitte. No podía ser de otra manera. Alejandro, muchas gracias por tu presentación, porque creo que ha sido muy clara, muy concisa, y todos hemos asistido a diferentes reuniones de este tipo en diferentes foros, y creo que, aunque haya sido promovida por la Asociación Española de Escuelas de Negocio, esta creo que es de las más claras y las más precisas en tu exposición. Felicidades, Alejandro, por tu excelente presentación. Yo quería hacerte una pregunta muy clara y muy concisa. ¿Cómo van a participar, cómo se van a articular los ERTES? ¿Cuál va a ser la forma en la que las escuelas puedan instrumentalizar su entrada ahí? ¿Es realmente el medio más interesante como se está anunciando? ¿Existen otros medios en los que se facilite mucho más la integración de la Asociación Española de Escuelas de Negocio y, por ende, sus escuelas asociadas al uso de los fondos? Danos por favor, una receta de si estimas que los PERTES son lo mejor, o hay otra forma, o qué instrumento es el más adecuado. Acláranos, por favor, porque ya nos has hecho una pequeña reflexión en tu presentación, pero quiero que profundices mucho más para que todos nuestros asociados se lleven una idea clara. Gracias, Alejandro. Pues muchas gracias, Jorge, también por tus amables palabras. Lo cierto que son ya más de 14 años en la administración pública y otros tantos años en consultoría también, apoyando al sector público a gestionar fondos, ¿no? Y gestionar programas, ¿no? Entonces, bueno, al final algo se va aprendiendo, ¿no? Realmente del PERTE yo le quitaría mucho misticismo. Es decir, al final sale en todos lados, todo el mundo habla del PERTE. Cada vez que vas a hablar con un cliente dice, oye, quiero presentar un PERTE, ¿no? Primero, el PERTE no es la principal herramienta, es quizá la más vistosa, la que está un poco destacándose un poco más, pero realmente mucho dinero se va a gestionar de forma más ordinaria, más con convocatoria de subvenciones, más con licitaciones, como comenté anteriormente, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga interés. Es decir, el PERTE son proyectos de gran calado, es decir, proyectos que su objetivo es generar ecosistema, atacar toda la cadena de valor
de un sector determinado para impulsarlo y transformarlo. Entonces, comentar algunos PERTE que se estaban un poco ya anunciando. El problema del PERTE es que todavía no sabemos muy bien cómo se va a aterrizar. Es decir, al final es tanto dinero y son tantos agentes a los que hay que coordinar, que al final pues, serán muchas actuaciones pequeñas en distintas partes de la cadena de valor. Es decir, si hablamos de la movilidad eléctrica, evidentemente pues, se habla mucho de la fábrica de baterías, que algún día se licitará, o sea, pero también hay que hacer I+D y desarrollar tecnologías propias para aprovechar ese conocimiento y esas facilidades que se van a desarrollar, ¿no? También hace falta gente preparada para hacer ese I+D y también para hacer uso del nuevo modelo de negocio, ¿no? Que se van a ir generando en base a esta movilidad eléctrica y conectada, ¿no? Al final, pues hay personas, conocimiento, tecnologías, servicios, productos, casos de uso, todo va a ser apoyado por el PERTE. ¿Cómo? Bueno, pues eso es realmente donde viene ahora el diseño fino que se está haciendo a nivel de gobierno, ¿no? Habrá cada ministerio o cada agencia apoyará una parte en concreto, lo que sea de su actuación, pues el CETI financiaría I+D, la EOI financiará programas de talento, Red.es pues posiblemente algún caso de uso de movilidad conectada, no lo sé, habrá que ver lo que van lanzando en los próximos meses, ¿no? Es decir, habrá distintas acciones de que cada agencia pondrá su granito de arena y habrá una coordinación a alto nivel que permita que todo tenga un objetivo común. Esa coordinación, como todos podemos suponer, no es fácil, no es inmediata, hay que articularlo de arriba abajo y va a llevar su tiempo, con lo cual el PERTE realmente es algo interesante, es algo que hay que estar, es decir, si más o menos yo creo que habría que estar apuntados en ese registro que es cuando se abra y se vean las condiciones que van a tener, pero yo no olvidaría el resto de instrumentos que realmente va a ser el gran volumen de financiación va a venir por ahí, va a venir por subvenciones y por contratos fundamentalmente, entonces hay que estar preparado para eso. Y el PERTE como instrumento bandera, muy bien, pero no centrarnos solamente en lo que es más vistoso, sino realmente ir a lo práctico y buscar la financiación de nuestros proyectos según el mejor encaje de todas las líneas que van a ir saliendo. Bien, entiendo que te estabas refiriendo a agrupaciones y consorcios, ¿no? Que serían las modalidades que referiste en tu presentación como las más óptimas para que fuéramos partícipes, ¿no? En colaboración, sí, efectivamente. Claro. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros aquí hemos de alguna forma hecho nuestro trabajo. Ahora estamos a disposición de todos los participantes en esta reunión para que mis compañeros que están en el equipo de sonido del plató puedan dar la voz a aquellas preguntas que quieran hacer nuestros compañeros, nuestras escuelas asociadas. Y sí rogaría, por favor, que lo hiciéramos con cierto orden desde el punto de vista de que si aquellos que quieran intervenir pues solicitasen su intervención a través del chat y vayamos dando el paso de la intervención. Entonces, de todos los asistentes que tenemos aquí el primero, que es Lorenzo, que nos está diciendo... no sé si, Lorenzo, quieres intervenir o quieres que yo lea directamente tu pregunta, pero, Lorenzo, leo literalmente. Dice, buenos días. Si se va a ver un turno de preguntas, tengo una. Se ha comentado, pues, Lorenzo, por favor, compañeros, dar la voz a Lorenzo para que pueda participar y que haga su pregunta. ¿No? ¿La leo yo? A ver. ¿El micrófono? No te entiendo. Perdonar. Sí, podéis activar el micrófono quien quiera hacer una pregunta. Activar. Perdón, es que no oía. Es que yo estoy en otro plató que está insonorizado y no oigo a nadie. Me dicen que activéis el micrófono aquellas personas que quieran hablar. Entonces, Lorenzo, yo voy a adelantarme, porque como lo has puesto en el chat, se ha comentado que aún había convocatorias abiertas para las manifestaciones de interés. ¿Pueden, por favor, darnos más información sobre las que quedan abiertas o cómo consultarlas? Gracias. Yo entiendo que esta pregunta, salvo que me confundas, para Alejandro, ¿no, Alejandro? Sí, efectivamente. Las convocatorias han ido... Ahora mismo no hay ninguna abierta, es decir, la última creo que cerró el viernes pasado.
que era para administración local y eficiente, ¿no? Era para buscar soluciones o plantear soluciones para que la administración local se digitalizara y optimizara su funcionamiento, ¿no? Estaba solamente abierto pues, a entidades locales autonómicas que podían presentar esas ideas y con cargo a futuras convocatorias o transferencias de dinero para poder realizar esos proyectos, ¿no? Ahora mismo no tenemos ninguna abierta en la que se pueda participar. Eso quiere decir que se vayan abriendo en algún momento. Por ejemplo, incluso comunidades autónomas han lanzado sus propias convocatorias de expresiones de interés, como por ejemplo Galicia, que lanzó hace unas semanas una de economía social, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar pendiente de si se van abriendo nuevas oportunidades, pero bueno, realmente la gran avalancha de convocatorias pues ya se ha producido durante la primera mitad de este año. Si me permites, Alejandro, complementar tu respuesta, sí que me gustaría aclarar que la participación en las manifestaciones de interés no otorga ningún derecho ni ninguna obligación. Es decir, aquellas empresas, instituciones que han dado respuesta en alguna manifestación de interés, no por haber participado tienen, digamos que, preconcedido o tienen luego más oportunidades de poder acceder a los fondos, ni tampoco ninguna obligación, es decir, no supone ningún compromiso el haber atendido a estas manifestaciones de interés. Por supuesto, aquellas entidades que no han respondido a ninguna manifestación de interés porque no lo han visto oportuno, no están penalizadas por ello ni van a tener menos derechos que los demás a la hora de acceder a los fondos, ¿eh? Y sí que me gustaría que ese mensaje también quedase claro, ¿eh? Sí. Vale, hola, Bien. soy Silvia. No sé por qué han dicho que la pregunta era de Lorenzo, pero era mía, así que bueno, quiero dar las gracias por la contestación. Perdón, Y Silvia, no me pasa había nada. llegado como... Discúlpame, lo siento. No hay problema. Solo pues ya por dar las gracias y lanzar mi siguiente pregunta, que es, en ese plan que habéis dicho de 3 meses, que iría de junio a septiembre, las escuelas que estemos interesadas, pues cuáles serían los pasos que tenemos que seguir y si pueden profundizar un poquito más en ese proceso de 3 pasos. Gracias. Silvia, permíteme, me adelanto yo a contestarte. Ahora nos toca la labor ya interna nuestra de organizarnos para comenzar a ver quiénes son las escuelas asociadas que van a integrar esta iniciativa de lo que es Next Generation, ¿no? Entonces, en esa parte tenemos que trabajar nosotros. Y en la parte de los 3 meses que habló Alejandro, ya es también tuya la respuesta. Sí, efectivamente. Una vez que ya se tome la decisión de seguir adelante y podamos empezar a trabajar, durante los 3 meses se van a hacer una serie de aproximaciones. Primero, ver cuáles son las necesidades, cuáles son los proyectos que pueden ir surgiendo, también que sean colaborativos, es decir, que puedan afectar y beneficiar a todas las escuelas de negocio de una forma coordinada, ¿no? Porque al final sí iríamos a miles de proyectos de si cada una tuviera su lista, ¿no? de proyectos. Por otro lado, una vez que tenemos esa información previa con la que podemos identificar esos proyectos, tenemos que tener una serie de reuniones para empezar a concretar, a generar nuevo conocimiento en base a esos proyectos y luego empezaríamos a plantear opciones de posicionamiento, ¿de acuerdo? El objetivo sería identificar los proyectos cooperativos que pueden ser financiables y ver en qué ventanillas o en qué líneas de actuación se pueden financiar. No quiere decir que cada proyecto tenga que financiarse de una forma determinada. Hay distintos proyectos que pueden llegar a ser financiados por distintas líneas, por distintas agencias y de distintas formas, por convocatorias, licitaciones y demás. Hay que saber elegir la adecuada, la que más posibilidades tenga, hay que saber cómo dibujar o pintar ese proyecto para que pueda llegar a ser financiado. Y ese sería un poco nuestro trabajo, ¿no? Es decir, ayudaros a establecer esa matriz, ¿no? de encaje entre proyectos y líneas de financiación o programas públicos y a partir de ahí empezar a generar la documentación necesaria para poder presentarse en las futuras convocatorias, en los futuros proyectos que vayan saliendo. Hay información muy diversa que hay que recopilar. Primero estaría el objetivo del proyecto, la descripción de las tareas que hay que realizar y financiar de alguna manera, ¿no? Luego, qué agentes están implicados, no solamente como colaboradores, sino como beneficiarios. Es decir, ¿a quién va a beneficiar esto? ¿Cuál va a ser el impacto que va a generar el proyecto? ¿Por qué? Porque las convocatorias van a ser por concurrencia competitiva normalmente.
¿vale? Entonces hay que vender el proyecto propio diciendo mi proyecto es muy interesante, hay que financiarlo por estos motivos. Voy a generar este impacto, tengo estos alineamientos con las prioridades europeas, con las prioridades del plan de recuperación y luego, pues, evidentemente, hay que poner un número, hay que poner un presupuesto, hay que poner una serie de actividades, costes elegibles, es decir, bueno, y hay que empezar a montar a bajo nivel lo que sería el proyecto y luego ya esperar a la convocatoria o al lanzamiento del programa para poder presentarlo. Pero en general estos serían los pasos. Primero, captar información y poder identificar esos proyectos. Luego, pues ya reuniones ya más a bajo nivel para poder encontrar los detalles y encontrar lo que sería el encaje adecuado con todas las líneas posibles que van a salir, hacer ese encaje y posteriormente ya el plan de posicionamiento. Este proyecto va a ser convocatoria de subvenciones y va a salir más o menos en tantos meses y hay que preparar esta información. O este proyecto al final es un proyecto que va a realizar una administración pública y va a licitar. Hay que prepararse para responder al pliego. Es decir, al final es hacer ese diseño último de detalle para poder conseguir el dinero, ¿no?, la financiación para realizarlo, ¿no? Gracias, Alejandro. Ir y no sé si Iván tiene alguna pregunta, pero si la tienes, antes de irte, creo que Jaime y Alberto serán en este caso generosos contigo y te dejarán intervenir. Si no la tienes, gracias, Iván. Buen día. Vale, de acuerdo. Jaime, por favor, buenos días. Sí, buenos días a todos. Oye, lo primero agradeceros tanto a Antonio como a ti, Jorge, pues el trabajo que hacéis y el que hayáis podido formar esta reunión y, por supuesto, también a Deloitte, a Alejandro, a Javier y a Félix el que estén aquí, ¿no?, en este proyecto que me parece súper interesante. Mira, es verdad que esto es un mundo muy proceloso, todo lo que nos habéis contado. Para vosotros es muy evidente, pero para nosotros, tanto desde el fondo como desde la forma, es complicado, ¿no? Ahora habláis de proyectos. A mí es que me cuesta saber, o sea, yo sé lo que hago e intuyo que con todas las cosas que hago seguro que hay algún proyecto en el que puedo participar, pero me cuesta saber en qué proyecto. Ahora hablaba Alejandro, ¿no? Yo necesito casi que seáis vosotros los que me digáis a qué proyecto podría sumarme una vez que, supongo que en algún tipo de reunión nos reuniremos y yo os pueda contar todas las cosas que hacemos, desde el punto de la formación, de la transformación digital, de la digitalización de nuevas metodologías formativas, en fin, 1000 cosas que hacemos, como yo hacemos todos, pero que a mí me cuesta ahora mismo decir, oye, yo estaría en este proyecto y llevo el proyecto a ver cómo lo hacemos, ¿no? Supongo que en esa parte también nos ayudaréis a decir, oye, viendo lo que haces, creo que el proyecto al que te puedes sumar o al que te podemos adjuntar, en fin, no sé cuál va a ser esa mecánica de trabajo para los que no tenemos tan claro como yo exactamente en qué proyecto o cómo sería el proyecto que podíamos participar. No sé, ¿vosotros qué creéis que me puedo contestar? ¿Tiro yo? Pues gracias por la pregunta. A ver, la idea es esa. Nosotros no solo vamos a tomar nota y a elaborar presentaciones, tenemos una parte creativa. O sea, tenemos como 2 líneas de acción. Una metodológica que os vamos a guiar paso a paso. Os tenemos que conocer, como decía Alejandro, tenemos que conocer cómo trabajáis a día de hoy y en qué punto estáis. Pero sí que ya tenemos idea, porque estamos trabajando en el sector desde hace tiempo, cuáles pueden ser las áreas de interés. Entonces vamos a ser bastante proactivos en proponer ideas, en abrir debates y digamos, vosotros vais a tener más o menos que elegir. Pero sí que es verdad que lo que necesitamos es conoceros bien, en detalle. Eso va a ser la fase inicial y sí que vamos a conocer, o como os hemos explicado y bajando al detalle, pues qué posibilidades tenéis en función de la situación en la que os encontráis a día de hoy. Y va a ser un trabajo creativo también por nuestra parte. Al final no va a ser solo escucharos y facilitar la ayuda, ¿no? O sea, es guiaros en el proceso y asesoraros también en cuáles pueden tener o no interés y que seáis eficientes y no estemos aquí en un brainstorming de ideas infinito. O sea, la idea es, como comentaba Alejandro, pues de forma muy eficiente, y también comentaba antes Jorge, entiendo que se hará un equipo más reducido donde
que tengan una participación más alta, pues que tengan una pues mayor dedicación al proyecto, y luego otras escuelas pues tendréis una participación pues algo más puntual. Entonces ese modelo de organización es lo que Jorge y Antonio tienen que trabajar luego. Pero la respuesta es más que lo que yo quería aclarar es que sí que vamos a proponer ideas, a ser creativos y a conduciros, ¿vale? Jorge, estás en mute. Perdón. Gracias, gracias Jaime, muchas gracias. Siempre tus participaciones y tu concurrencia es siempre muy interesante. Muchísimas gracias por tus palabras, Jaime. Alberto López, buenos días, querido amigo. Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, un placer. ¿Me oís bien? Gracias. Te oímos perfectamente. Sí, bien. ¿Cuál es muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos por estar aquí y por ayudarnos. Bien, tengo una pregunta que hacer. Antes comentabas, Jorge, que no solo va dirigido estos fondos para la educación, sino también otras áreas. Alejandro, por ejemplo, en la primera intervención hablaba de España, nación emprendedora. Nosotros tenemos máster de emprendedores, un espacio para emprender, Empréndela, tenemos una startup que vamos a lanzar, que es una maravilla. Entonces, de cara a proyectos tecnológicos, a lanzar startups dentro de Escuela de Negocios, ¿qué nos podéis orientar sobre los fondos? Sí. Yo voy a contestarte a ti y voy a contestar también en parte a lo que tenemos que también previsto hacer a futuro. Ahora le pasaré la palabra a mis compañeros, pero os adelanto. Nosotros tenemos que tener una reunión nuestra, interna, y tenemos que posicionarnos y tener claro hacia dónde nos vamos a orientar. Como bien decía Jaime, él sabe muy bien lo que hace y quiere ver qué forma lo que hace sirve para encajar dentro de todo esto. De igual modo te digo, Alberto, que uno de los proyectos que podemos llevar a cabo puede ser orientado hacia emprendedores, por supuesto. Tenemos que orientarnos hacia donde queramos dirigir un proyecto común de AEN. Nosotros estamos planteando proyectos comunes. Había una persona que estoy contestando también, que es Francisco Iglesias, que nos hablaba que si una escuela quiere presentar su proyecto específico y concreto sobre lo que pueda ser el modelo y la tecnología a poner en práctica educativa, que si lo puede hacer a modo particular. Bueno, faltaría más. Cualquiera puede tener su actuación particular, Francisco. Cualquiera puede tener su iniciativa particular. Aquí lo que nosotros estamos promoviendo es abanderar proyectos desde la Asociación Española de Escuelas de Negocio. Y uno de los proyectos que podemos bien llevar abanderado, que coincida con un número determinado de escuelas, puede ser efectivamente, Alberto, de los emprendedores. Ese o de otro tipo de proyecto que decidamos nosotros, que es una actuación que llevamos en común. Como iniciativas podemos tener todas las que estimemos oportuno, que puedan ser sustanciales para que las escuelas tengan ahí su retorno de beneficio. Entonces, un proyecto de emprendedores es viable, y también participaríamos o veríamos la viabilidad de participar en proyectos como ha planteado Javier, sobre una actuación específica de desarrollo para la captación de talento, a través, lógicamente, de Deloitte, la participación en proyectos dentro de las administraciones públicas que nos puedan determinar y aconsejar ellos que podemos estar ahí, y participar en el proyecto que han comentado en varias ocasiones Alejandro y Félix, de EOI, que es un proyecto que evidentemente va a tener la necesidad y la participación de otros muchos actores aparte de la EOI. La EOI va a ser el mecanismo conductor de esa actuación. Y luego todas las iniciativas, actuaciones de subvenciones y licitaciones que se van a poder suceder. Pero nosotros, si nos vemos en la capacidad y en la disposición de abanderar un proyecto, Alberto, de emprendedores, por supuesto. Dicho esto, Alejandro, no sé si creo que tú tienes más capacidad que yo para añadir algo más. Un poco más, es decir, el tema del emprendimiento, evidentemente hay un plan nacional, en el que además yo participé en su diseño inicial hace ya unos años,
Y abarca lo que es el emprendimiento desde el punto de vista holístico, es decir, desde el punto de vista del talento, de la financiación, del mercado, la internacionalización, la legislación, ¿no? Se habla también de la ley de startups, ¿no? Que está por ahí estudiando, ¿no? Programas ya hay, Cinotec ha salido. Cinotec es una iniciativa que podría ser interesante en la rama de financiación para modelos de negocio innovadores basados en tecnología. La EOI, comenté antes también que iba a tener un papel destacado en lo que era la formación para el emprendimiento, ¿no? Luego pues estará el ICEX, ¿no? Que se cuenta lanzar iniciativas para la internacionalización, pues llevar a Silicon Valley o a Israel a emprendedores tecnológicos. Es decir, hay como comentaba antes, cada agencia o cada entidad pública en su ámbito va a tener dinero para hacer actuaciones. Entonces, es cuestión de identificarlo, de montar lo que sería un pipeline de instrumentos en el que los emprendedores pueden ser apoyados en diversos ámbitos y ir a por ello, evidentemente. Pero para eso tengo que hacer un diseño fino de saber un poco en qué momento estáis, en vuestras spin-offs o vuestras startups que estáis generando ahora mismo, pues cuáles son sus necesidades, su momento de mercado y poder acompañarlas para conseguir esta financiación en esos ámbitos. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que tenemos ocasión de volver a hablar de esto. Muy bien. Por supuesto, vamos a... Este es el comienzo de una, yo espero que una larga y bonita relación. Creo que nos hemos puesto a disposición de todos vosotros en la mañana de hoy. En principio, creo que a Francisco Iglesias ya le he contestado. Su pregunta concreta era si podía cada escuela presentar su proyecto particular. Por supuesto, o sea, aquí nosotros no somos limitadores de nada, ni tenemos la intención de hacer que sean partícices aquellos que no lo quieran ser. No hay ningún problema en que cada entidad presente sus iniciativas a modo privado y particular. Lo que sí tenemos que valorar es si somos capaces como ente, como entidad, como Asociación Española de Escuelas de Negocio, agrupar a nuestros asociados para presentar proyectos. Y eso, la idea que tenemos es hacerlo a través de Deloitte. Bien, no sé, creo que ya no tenemos más preguntas. Esto es sinónimo de que hemos hecho, creo que una excelente, bueno, han hecho una excelente exposición Alejandro, Félix, Javier y nuestro presidente, y en estos momentos se van a cumplir pues 1 hora y media de nuestra reunión. Yo creo que podemos dar por finalizada esta cita. Presidente, no sé si quieres añadir algo más como despedida a nuestros asociados y gracias. Pues no, nada más que daros las gracias a todos por asistir y darles las gracias a Alejandro, a Félix y a Javier por el tiempo que nos han dedicado y por haber explicado también en qué va a consistir el proyecto. A partir de ahora la pelota está en nuestro tejado y como afortunadamente somos gente resolutiva, pues les daremos una respuesta pronto a Deloitte para poder continuar con el proyecto que creo que nos va a interesar a la mayoría de nosotros. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego.